El verdadero cristianismo es una relación de amor con Jesús. Y si no tienes eso, hermano, hay algo que falta seriamente en tu vida cristiana. Dios se revelará a cualquiera que lo busque de corazón, porque en la Biblia hay una promesa que dice: me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hoy en día se está edificando una torre de Babel. Muchos pensarán que estoy criticando, pero solo estoy advirtiendo a la gente. Y como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Todo esto viene de las Escrituras. Cuando vas a una iglesia donde Jesús está presente, la palabra de Dios llega con poder directo a tu corazón. Cada vez que vas, Jesús y el Espíritu Santo está allí. Y la palabra de Dios llega con poder a tu corazón. Así que recuerden estas tres cosas: de Dios por Dios y para Dios, o del hombre por el hombre y para el hombre. Debemos recordar que somos criaturas eternas, no como los animales y las aves. Dios nos creó como seres eternos que nunca morirán. No estoy seguro sobre el infierno. Si las personas dejan de existir allí, no lo sé. O si sufren eternamente, no lo sé y no me interesa saberlo. Pero quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ¿es eso todo lo que se necesita hacer? Para muchos cristianos, eso es suficiente. Dicen: quiero ir al cielo cuando muera. Ya acepté a Cristo, así que voy a ir al cielo. Ahora puedo relajarme y vivir para mí mismo. Pero les aseguro que cada una de esas personas va camino al infierno. No tengo duda de eso, porque no han entendido lo que significa ser salvos. La salvación consiste en ser salvos de todas las cosas miserables que heredamos de Adán. Pues el veneno que el diablo puso en Adán y Eva está en la raza humana. Y Jesús vino a salvarnos de eso. Por eso debemos tomar nuestra vida en serio. Por cierto, Apocalipsis es el único libro que nos da un entendimiento claro de la eternidad. Y al llegar al final de la Biblia, encontramos los nombres de dos ciudades. En Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, se habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dios espera que lo busquemos para entender qué significa esto, porque mucha gente termina en este sistema llamado Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Una ramera es lo opuesto a la novia. La iglesia es llamada la novia de Cristo, mientras que una ramera es alguien que dice ser la novia, pero no es fiel al novio y se deja llevar por el orgullo, el mundo y el diablo. Eso es Babilonia. Alguien que afirma ser la novia, pero no lo es en realidad. Si pasamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 10, leemos sobre la otra ciudad en Jerusalén, llamada la Ciudad Santa. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 10. Y me mostró la Ciudad Santa, Jerusalén. ¿Notan la diferencia? Babilonia la Grande. Miren ese nombre, la Grande. Y Jerusalén la Santa. Esa es la diferencia esencial entre una iglesia falsa y una iglesia verdadera. Babilonia no es una representación del mundo, sino de alguien que afirma ser la novia de Cristo, pero no le es fiel, y por eso se le llama ramera. Su característica es que es grande a los ojos del mundo, pero no es santa. Una iglesia que es grande y famosa para el mundo
siempre es Babilonia. Jerusalén puede que no sea grande a los ojos del mundo, pero sí es santa. El contraste está entre una iglesia que es grande, famosa y numerosa, y otra que es pura y santa, y probablemente pequeña en tamaño. Jesús dijo que el camino a la vida es estrecho. ¿Acaso dijo que muchos lo encuentran? No, dijo que son pocos los que lo encuentran. Así vemos Babilonia y Jerusalén. Al final del Sermón del Monte, Mateo capítulos 5, 6 y 7. Estos capítulos hablan del Sermón del Monte. Aquí también se habla de una puerta ancha y una puerta estrecha, un camino espacioso y un camino angosto. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Aquí vemos otra vez Babilonia y Jerusalén. Esto es Babilonia la Grande. Mateo 7, verso 13. En medio del verso, ancha es la puerta y espacioso el camino. Es un estilo de vida fácil, donde uno dice superficialmente que ha aceptado a Cristo, pero vive según sus propios deseos, buscando el dinero y las mismas cosas que el resto del mundo. Es un camino espacioso, sin disciplina, sin negarse a uno mismo. Así es el camino espacioso. Ese camino lleva a la destrucción y muchos entran por él. Y quiero decirles que muchos que se hacen llamar cristianos y muchos que dicen haber nacido de nuevo van por ese camino. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que la hallan. Cuando veo que muchos están yendo en la dirección equivocada y pocos están encontrando el camino correcto, eso pone un temor saludable en mi corazón. Yo quiero estar entre esos pocos. No quiero pasar mi vida en la tierra siendo engañado. Si lees la Escritura y la tomas en serio, especialmente el Nuevo Testamento, no serás engañado. Eso te lo puedo garantizar. Pero si solo escuchas a predicadores y no conoces la Biblia, es muy probable que seas engañado. Por eso les animo a todos a leer el Nuevo Testamento a fondo. Si aceptas lo que lees allí, no te desviarás. Yo he pasado años estudiándolo y he visto claramente la dirección en la que debo vivir. Y entonces puedo animar a otros a vivir también de esa manera. Así que, ¿dónde se originaron Babilonia y Jerusalén? Al final de la Biblia vemos a Babilonia como la ramera, que es alguien que dice ser la novia de Cristo, pero no es fiel. Jerusalén es la novia de Jesucristo, dedicada a Él. Ambas se están edificando hoy en la tierra. Eso lo vimos en Apocalipsis, pero si vamos a Génesis y el libro de Éxodo, vemos los comienzos de Babilonia y Jerusalén. Vemos que después del diluvio, cuando Noé salió del arca, uno pensaría que todas las personas del mundo habrían aprendido la lección al ver cómo Dios destruyó a todos por el diluvio. Dios toma muy en serio la santidad y la obediencia, que acabó con el mundo entero. Solo quedaron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Solo 8 personas se salvaron en todo el mundo. Todos los demás fueron destruidos. ¿De verdad Dios se toma el pecado tan en serio? Sí, Él lo hace. Él eliminó al mundo entero. Y lo habría hecho una segunda, tercera o 10ª vez, pero después del diluvio prometió no volver a hacerlo. Y luego, tan pronto el diluvio había terminado, vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 10, donde se describen a los hijos de Noé. Y en el versículo 32 dice, estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Uno pensaría que todos habrían aprendido la lección después de ver cómo Dios juzga al mundo cuando no se toma en serio el pecado. Pero inmediatamente después leemos en Génesis capítulo 11. Toda la tierra hablaba la misma lengua. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. ¿Para qué?
para que la próxima vez que hubiera un diluvio, pudieran subir a la torre y Dios no pudiera destruirlos. ¿Puedes ver hasta dónde llega el espíritu rebelde del hombre? En lugar de decir, por la obediencia seremos protegidos. No, construyamos una torre y lleguemos tan alto como podamos, porque este diluvio solo alcanzó las montañas. Así que construiremos algo más alto que eso, para protegernos a nosotros mismos. Este es el espíritu del hombre. Por eso, cuando lees las Escrituras, debes preguntarte, ¿por qué dice eso? No leamos la Biblia como un libro de cuentos. Pregúntate, ¿por qué dijo esto? Debemos meditar. Ayer leímos que si meditas en las Escrituras, prosperarás en todo lo que hagas. Yo cuando lo leí, levanté mi mano y dije, Señor, quiero prosperar en todo lo que hago, espiritualmente, materialmente, físicamente, en todo. Entonces, medita en mi palabra, síguela y aléjate del camino de los malvados. Así que quiero que veas algo. Este es el inicio de Babilonia, lo que se llama la Torre de Babel. El verso 9 dice, el nombre de dicha ciudad fue Babel, y ese es el comienzo de Babilonia. Volveremos a eso en un momento. ¿Y cuál es el inicio de Jerusalén? Eso aparece en el siguiente libro, en Éxodo capítulo 25. El Señor le dijo a Moisés, después de que salieron de Egipto, dile a los israelitas que tomen una ofrenda. Versículos 8 y 9, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo. El propósito no era escapar de un diluvio, sino que Dios pudiera habitar entre su pueblo. Este es el inicio de Jerusalén y el inicio de la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Y el inicio de la iglesia fue el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño. Y en los siguientes 15 capítulos, desde el capítulo 25 hasta el 39, se dan todos los detalles de cómo debía edificarse ese tabernáculo. No es necesario que entendamos cada detalle, pero yo aprendí una lección de ello. Éxodo capítulo 25, versículo 8. El tabernáculo es para que yo habite entre ellos. Hoy en día, el equivalente a eso es la iglesia. La iglesia no es solo un lugar para tener reuniones y cantar canciones. Éxodo capítulo 25, verso 8 dice, para que yo habite entre ellos. Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes mientras cantábamos esta mañana realmente reconocieron que le cantaban a Jesucristo y que Él estaba aquí escuchando? ¿Lo reconocieron o se les olvidó? Suele ser así. No importa cuántas veces no lo digan. Solo el Espíritu Santo puede hacernos conscientes de la presencia de Cristo. Lo que entra en nuestra mente se olvida fácilmente. Pero si el Espíritu Santo aviva nuestro espíritu, nos hace conscientes de la presencia de Cristo. Por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo cada día. Así comienzo mi día diciendo, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo hoy. Y cada día oro para ser lleno del Espíritu y vivir en la presencia de Dios todos los días. Esa es la vida más significativa que puedes vivir. Puedes trabajar en una oficina 10 horas al día, pero pide al Espíritu Santo que te llene y te ayude a ser un verdadero discípulo de Jesús. Y verás que tu trabajo también se vuelve más fácil cuando vives en la presencia de Cristo todo el tiempo. Imagina si Jesús estuviera contigo cuando vas a la oficina, cuando regresas a casa o en cualquier trabajo que hagas, que Cristo está siempre contigo. ¿Qué mejor vida podrías vivir? Para que yo habite entre ellos. Éxodo 25, verso 8. Esa es la característica distintiva del tabernáculo. Si han visto imágenes del tabernáculo, era una gran tienda y el fuego de Dios estaba sobre ella, en el extremo donde estaba el lugar santísimo. Y mientras Israel permanecía fiel, ese fuego estaba allí.
En otras palabras, la presencia de Dios. Cuando Israel se volvió infiel, ese fuego se apartó, pero aún conservaban la estructura. Y aquí hay una ilustración. La tienda del tabernáculo con el fuego sobre ella y la tienda sin el fuego sobre ella. Es una representación de dos tipos de iglesia. Por fuera se ven iguales, exactamente iguales, pero el fuego no está allí. Así que cuando miras la tienda o el tabernáculo de Israel y el fuego no está presente, no tiene sentido ir si Dios no está ahí. No tiene sentido ir a una iglesia si Dios no está allí. Es como ir a un club donde cantas, escuchas un mensaje y te vas a casa con la conciencia tranquila. ¿Qué es lo más importante en el tabernáculo? No son los rituales, ni el altar, ni los sacrificios. Ellos siguieron haciendo todo eso incluso después de que el fuego se apartó. Si yo viviera en Israel y entendiera correctamente el Antiguo Testamento y el libro de Éxodo, diría, Señor, quiero buscar el fuego. Si el fuego no está allí, ni siquiera voy a ir. Es una pérdida de tiempo. El diseño está completo. El atrio exterior, el tabernáculo, las cortinas y el altar. Todo está allí. Solo falta el fuego. Y puedes ir a iglesias que dicen seguir el diseño del Nuevo Testamento. He estado en iglesias que afirman seguir el diseño del Nuevo Testamento. Dicen, tenemos ancianos, no tenemos pastores ni predicadores. Solo ancianos. Predicamos la salvación por fe y todo lo correcto. El diseño es absolutamente exacto, pero hace falta el fuego. ¿Irías tú a ese tabernáculo si no hay fuego allí? Yo no lo haría. Si estuviera en Israel, diría, ¿para qué perder el tiempo? Mejor me quedo en mi tienda y oro a Dios. No iría a una iglesia si no veo fuego de Dios allí. Cuando el fuego de Dios está presente en un lugar, escucho a Dios hablándome. Así era antes. Cuando el fuego de Dios entraba allí, la gente tenía temor de entrar. Moisés entraba y Dios le hablaba, y a veces Dios hablaba y el pueblo lo escuchaba. Lo más importante en una iglesia no es la música, ni lo bueno que sean los instrumentos, ni lo hábiles que sean los líderes de la alabanza. Lo más importante en una iglesia, como en el tabernáculo, es la presencia de Dios, no el diseño. El diseño es importante porque si no hubieran seguido el diseño, el fuego de Dios no habría estado allí. Por eso creo que debe haber uno. No se puede tener a personas usando túnicas, llamándose a sí mismos reverendos, ni colgándose cruces al cuello. Eso no es el diseño. Eso es algo mundano. No encontrarás algo así en el Nuevo Testamento. Pero lo más importante, incluso si sigues el diseño, es la presencia de Dios. Muchos de ustedes vienen de diferentes lugares y deberían buscar una iglesia donde esté la presencia del Señor. El tamaño no importa. El tabernáculo era una estructura muy pequeña en comparación con la Torre de Babel. La Torre de Babel era enorme e impresionante. Si ves una imagen del tabernáculo, no es algo impresionante. Tenía una cubierta de color café. Por encima estaba sucia por todo el polvo que acumulaba sobre ella. Pero el fuego de Dios estaba allí. Y esa es la representación de la iglesia. Ese es el tipo de iglesia de la que quiero formar parte. Así que debemos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Queremos hacer una obra y ser parte de un sistema que dure por la eternidad. El hombre es una criatura eterna. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 3. En 1 Corintios capítulo 3 está un pasaje muy importante que nos concierne a todos nosotros. Dice aquí, Pablo le dice a los corintios, en el versículo 9, nosotros somos colaboradores de Dios, refiriéndose a los apóstoles, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Y, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, 1 Corintios 3, verso 10, yo como sabio arquitecto, él era un apóstol. Verán, las primeras iglesias fueron todas fundadas por apóstoles que conocían a Dios y que tenían la unción de Dios. Hoy también hay apóstoles y otros que fundan verdaderas iglesias de Cristo, no clubes o congregaciones, sino iglesias donde el fuego de Dios está presente. Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él.
Pero cada uno, eso nos incluye a ti y a mí. Tenga cuidado cómo edifica. Estamos edificando con nuestra vida y nuestras acciones. Y al formar parte de una iglesia, estamos edificando algo. Dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. ¿Alguna vez has tomado en serio esta palabra? Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. Todos afirmamos ser cristianos y de alguna manera intentamos ser testigos del Señor. Tómate esto en serio, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica, porque podrías edificar Babilonia, que un día será destruida, o podrías edificar Jerusalén, que permanecerá para siempre. Una sigue el diseño de la Torre de Babel y la otra sigue el diseño del tabernáculo. Luego dice en el verso 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Pablo usa estas ilustraciones para los cristianos. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, verso 13, pues con fuego será revelada. Poner el oro, plata y las piedras preciosas en el fuego es la ilustración que Pablo usa para mostrar cómo Dios probará nuestra vida y nuestra obra en el día final. Cada vez que leas las Escrituras, debes meditar en ellas, que significa que en el día final Dios probará mi obra con fuego. ¿Y qué es lo que va a probar? Si es oro, plata y piedras preciosas, permanecerá para siempre. Puedes poner estos elementos en el fuego más intenso y saldrán como oro, plata y piedras preciosas. Pero si pones madera, heno y paja en el fuego, en un instante todo se quema, solo quedan cenizas. Así que aquí ves el contraste: oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y paja. Y cada hombre, la obra de cada uno se hará evidente. Versículo 13. Porque el fuego mismo probará no la cantidad, sino la calidad. Hoy en día la gente se impresiona por el tamaño de una iglesia, por la cantidad. Dicen, hay 10,000 personas en esa iglesia. Vaya, esa debe ser una iglesia espiritual. Solo una persona necia diría eso. ¿Cuánta madera, heno y paja? Vaya, qué montón. Pon eso en el fuego y veamos qué queda. Luego ves otra iglesia pequeña, oro, plata y piedras preciosas. Pon eso en el fuego y mira qué queda. Estamos pensando en aquello que es impresionante a los ojos de los hombres. Madera, heno y paja pintados para que parezcan oro y así engañar a la gente. El verdadero oro sólido, plata y piedras preciosas pueden ser pocas. Si tienes cierta cantidad de dinero, puedes comprar un enorme montón de madera, heno y paja, pero probablemente solo obtengas un puñado de oro, plata y piedras preciosas. Estas son ilustraciones que el Espíritu Santo utiliza para enseñarnos a edificar aquello que durará por la eternidad. Edifica algo que resistirá la prueba del fuego eterno. No me refiero al fuego del infierno, sino al fuego que pondrá a prueba nuestra obra. Mi hermano, ¿crees realmente que la forma en que vives, la manera en que has hecho tu obra y lo que llamas ser parte de la iglesia será puesto a prueba en el día final? Para muchas personas el cristianismo se reduce simplemente a decir, he aceptado a Cristo y me iré al cielo cuando muera. Te diré con honestidad, no tengo ningún interés de ir al cielo cuando muera, ninguno. Cuando muera, mi deseo es estar con Jesús. Una vez le dije, Señor, si estás en el infierno, allí me quedaré por la eternidad. Mi cielo no son calles de oro, ni apartamentos, ni todo ese tipo de cosas. Mi cielo es Jesús, donde quiera que Él esté. Por eso el cielo ya ha comenzado para mí, porque estoy con Jesús ahora mismo. Y su venida solo será una revelación aún mayor de su presencia, eso es todo. Así que el cielo no es tanto un lugar, sino una persona. ¿Qué es lo que buscas tú? La mayoría busca comodidad y piensan que una vez que se libren de las enfermedades y de los problemas de la tierra, irán a descansar al cielo. A esas personas no les interesa Jesús. Yo estoy dispuesto a sufrir por toda la eternidad si estoy con Jesús. No busco comodidad ni busco librarme de enfermedades o problemas. Lo que busco es la presencia de Jesucristo porque lo amo. El verdadero cristianismo es una relación de amor con Jesús. Y si no tienes eso, hermano, hay algo que falta seriamente en tu vida cristiana.
Tienes una relación de amor con Jesucristo como la de una novia apasionadamente enamorada del hombre con quien se va a casar. Imagina a una mujer que está apasionadamente enamorada de un hombre maravilloso que se preocupa por ella, con quien ella anhela casarse. Así la iglesia debe estar esperando a Cristo. Así es como yo espero a Jesucristo. Si tú no sientes eso, algo falta en tu vida. No eres una novia. Eres alguien que busca egoístamente una vida cómoda para después dejar esta tierra. Ese tipo de novia es muy egoísta y creo que se parece más a una ramera que a una verdadera novia. Alguien que solo dice serlo. Entonces, ¿qué significa edificar con oro, plata y piedras preciosas o edificar con madera, heno y paja? Quiero explicártelo de forma muy sencilla, porque el Señor me lo reveló muy claramente. Recuerdo el día en que buscaba a Dios con sinceridad y de repente Él me dio una revelación. Dios se revelará a cualquiera que lo busque de corazón. Porque en la Biblia hay una promesa que dice, me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y cuando buscas una respuesta sobre algo de las Escrituras que no entiendes y lo buscas con todo tu corazón, Él de repente un día te lo revelará. Así he encontrado revelaciones maravillosas en la Biblia, especialmente sobre este tema importante, sobre cómo puedo edificar mi vida de una manera que dure para siempre después de que este mundo haya desaparecido. Y todavía recuerdo el día en que recibí esa revelación. ¿Qué son el oro, la plata y las piedras preciosas? ¿Qué son estas tres cosas? ¿Y qué son la madera, el heno y la paja? ¿Qué edificará Jerusalén y qué edificará Babilonia? ¿Qué edificará la novia de Cristo y qué edificará la iglesia ramera? Obtuve una revelación de Romanos capítulo 11. Estamos hablando de tres cosas: oro, plata y piedras preciosas. O las otras tres cosas: madera, heno y paja. Lee el último versículo de Romanos capítulo 11 y verás esas tres cosas. Está muy claro. Romanos 11, verso 36. De Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas que durarán por siempre. A Él sea la gloria. ¿Qué es el oro, la plata y las piedras preciosas? Son aquello que se origina de Dios, que se hace por el poder de Dios y que se hace para Él, para su gloria. Así que el oro, la plata y las piedras preciosas son aquello que se origina de lo que Dios revela como su voluntad. Se hace por el poder de su Espíritu Santo y se hace para la gloria de Dios. ¿Lo entendiste? Hecho conforme a su voluntad, hecho por su poder y hecho para su gloria. Es muy sencillo. De Él, por Él, para Él. ¿Y qué es la madera, heno y la paja? Del hombre, por el hombre y para el hombre. Eso se refiere a todo lo que se originó en la mente ingeniosa del hombre. Alguna idea brillante para hacer la obra de Dios. O alguna idea brillante para hacer el trabajo misionero. Alguna idea brillante para edificar una iglesia. No se originó en Dios. No era el plan de Dios. Un hombre que no esperó en el Señor para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Simplemente pensó, puedo empezar algo. Yo diría que el 99% de las iglesias comienzan así y todas perecerán porque no se originaron en Dios. Permítame decirles esto, hermanos. Aquello que no se originó en Dios nunca durará por la eternidad. Todo debe tener su origen en Dios. Y aquello que no se hace con el poder de Dios, sino por la inteligencia y la fuerza humana, no durará para siempre. Y todo lo que harán será para la gloria del hombre, en lugar de la gloria de Dios. Me refiero a la gloria de algún predicador famoso en una iglesia que intenta demostrar lo poderoso que es como predicador. Hay muchas iglesias así, y ustedes conocen alguna de esas grandes iglesias con grandes nombres bien conocidos en Estados Unidos. Es un gran predicador, pero la gloria es para el hombre y no para Dios ni Jesucristo. Un día perecerá. Hoy en día se está edificando una torre de Babel. Muchos pensarán que estoy criticando, pero solo estoy advirtiendo a la gente. Y como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Todo esto viene de las Escrituras. Así que recuerden estas tres cosas: de Dios, por Dios y para Dios.
o del hombre por el hombre y para el hombre. Ahora regresemos a Génesis capítulo 11. Aquí comenzó Babilonia. Y vean qué exactas son las escrituras. Babilonia fue idea del hombre y el Señor destruyó esa ciudad. En Génesis 11, verso 8, el Señor dispersó a las personas por toda la tierra y confundió sus lenguas. Y todos hablaban una misma lengua. Génesis 11, verso 6. Y el Señor dijo, confundamos su lengua, para que no se entiendan unos a otros. Así el Señor los dispersó y dejaron de edificar la ciudad. De esta manera fue destruida. Ese es el comienzo de Babilonia. Sin embargo, en el día de Pentecostés, Dios les dio a los discípulos un lenguaje diferente, el hablar en lenguas desconocidas, para revertir el sistema. En el pasado, Dios dispersó a la humanidad confundiendo su lengua. En Pentecostés unió a 120 personas dándoles el don de lenguas y llenándolas del Espíritu Santo. Y así vemos que Pentecostés marcó el inicio de Jerusalén. Ahora observemos cómo fue construida Babel. ¿Cuáles son las tres cosas que dijimos sobre Babilonia? Del hombre, por el hombre y para el hombre. En otras palabras, se originó en la mente del hombre, se hizo por el poder del hombre y se hizo para la gloria del hombre. Bien, leamos cómo era Babel. Se originó en la idea del hombre. Verso 3. Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y por el hombre edifiquemos. Decían, tenemos la capacidad de construir. No necesitamos ayuda de nadie más. ¿Y para qué lo hicieron? En el verso 4 lo aclara. Para su gloria, diciendo, hagámonos un nombre famoso. ¿Qué vemos allí en los versículos 3 y 4? Del hombre, de su mente brillante. Por su poder, fabriquemos ladrillos. Y para su gloria, hagámonos un nombre famoso. Es exactamente lo opuesto a lo que leemos en Romanos 11, verso 36. Del hombre, por el hombre y para el hombre. Así fue Babel. Y al final así también fue Babilonia. Una iglesia que se originó en la mente ingeniosa de algún hombre que dijo, voy a edificar una iglesia con toda mi capacidad y habilidad. No necesita el poder del Espíritu Santo y se hace para la gloria de ese hombre. Eso es Babilonia. Hoy en día existen muchas iglesias así. También hay muchos sanadores famosos. Todo el sistema solo sirve para exaltar a un hombre. Todo se centra en una persona, del hombre por el hombre y para el hombre. Y multitudes de cristianos ciegos siguen a estas personas, pensando que eso es obra de Dios. Y yo no diría que el 99.9%, sino el 100% de esas sanidades son falsas. Y multitudes de cristianos son engañados por esto. A mí no me engañan. Bien, ahora consideremos cómo era el tabernáculo. Les dije que el tabernáculo es una representación de la iglesia. Y era de Dios. No fue una idea brillante de Moisés, como si él hubiera dicho, creo que haré un tabernáculo para Dios. No, fue 100% de Dios. Dios dijo en Éxodo 25, verso 1, de Dios, dile a los israelitas que tomen una ofrenda. Si leen los siguientes capítulos, verán detalles exactos de cómo se construyó el tabernáculo. Cómo se construyó el arca, Éxodo 25, verso 10. Cómo se construyó el propiciatorio, Éxodo 25, verso 17. Cómo se hizo la mesa del pan, versículo 23. Cómo se hizo el candelabro, verso 31. Son detalles exactos. Cómo se hicieron las cortinas de lino, Éxodo 26, verso 1. Y cómo se hicieron las tablas para el tabernáculo, Éxodo 26, verso 15. Cómo se hizo ese velo grueso que se rasgó cuando Jesús murió, Éxodo 26, verso 31. Y cómo se hizo el altar, Éxodo 27, verso 1. Cómo se hizo el atrio del tabernáculo, Éxodo 27, verso 9. Y cómo se hicieron las vestiduras para los sacerdotes, Génesis capítulo 28. Y hay muchos otros detalles como esos. Pasemos a Éxodo capítulo 40. ¿Cómo fue construido el tabernáculo?
exactamente de la manera en que el Señor le ordenó a Moisés levantarlo. Quiero que vean Éxodo capítulo 40, verso 16. Aquí está hablando del tabernáculo. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado de Dios. Se hizo por el poder de Dios. Como pueden ver en Éxodo capítulo 31, el Señor le dice a Moisés, le he dado a Bezalel la sabiduría para hacer la obra del tabernáculo de Dios y por el poder de Dios. Ahora miren que más adelante en Éxodo capítulo 40, verso 18 dice, Moisés levantó el tabernáculo y en el verso 19 aparece una expresión que se repite constantemente y extendió la tienda sobre el tabernáculo tal como el Señor había mandado a Moisés. En el verso 21, y metió el arca en el tabernáculo tal como el Señor había mandado a Moisés. Verso 23, puso en orden sobre ella los panes tal como el Señor había mandado a Moisés. Verso 25, encendió las lámparas tal como el Señor había mandado a Moisés. Verso 27, quemó en el incienso aromático tal como el Señor había ordenado a Moisés. Verso 29, puso el altar del holocausto tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y verso 32, cuando entraban en la tienda se lavaban tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y verso 33, así terminó Moisés la obra. ¿Cómo terminó la obra? Tal como el Señor había ordenado una y otra vez. En Babel no tenían nada de eso. En Babel gobernaba el pensamiento de, es mi mente brillante, yo lo construí. Pero aquí cada pequeño detalle, hasta las cortinas y el incienso, verso 27, todo era exactamente como el Señor había mandado. Esa es la iglesia de Jesucristo, donde cada pequeña cosa en la iglesia es como el Señor mandó. Ayer les mencionaba cómo desapareció de la iglesia el hábito de las hermanas de cubrirse la cabeza. Dicen, ¿a quién le importa lo que el Señor ha ordenado? Todo eso no es necesario hoy en día. Así es como se edifica Babilonia. Piensan que lo que Dios ha ordenado no es importante y lo principal es solo tener buena alabanza o buena predicación. Pero ¿qué pasa con lo que el Señor ha ordenado? El tabernáculo no era una vista impresionante si lo comparamos con la torre de Babel, que era masiva y asombrosa. Pero Dios hizo el tabernáculo poco llamativo a propósito. Y les diré algo que he visto en mis viajes en los últimos 50 años. Las iglesias que Jesús edifica no son impresionantes desde un punto de vista humano. Lo que las hace impresionantes es la presencia y el poder de Dios. Cuando vas a una iglesia donde Jesús está presente, la palabra de Dios llega con poder directo a tu corazón. Cada vez que vas, Jesús y el Espíritu Santo está allí. Y la palabra de Dios llega con poder a tu corazón. El edificio puede no ser muy impresionante. Y puede que las personas no vistan túnicas elegantes ni nada parecido porque no tienen títulos impresionantes. Ninguno se hace llamar reverendo tal o pastor tal. No. No usan títulos porque todos son hermanos, todos son iguales. No es impresionante, pero la presencia de Dios está allí. Ese fuego sobre el tabernáculo es lo único que yo busco en una iglesia. No me importa si hay 10,000 personas o solo 50. Eso no hace ninguna diferencia para mí. Lo que importa es que el fuego de Dios esté presente. ¿Qué busca la gente hoy en día en la mayoría de las iglesias? Un edificio grande, gente muy importante. ¿Que personas influyentes de la ciudad asistan a esa iglesia? Esas son razones tontas, necias y mundanas. Y aún así se atreven a llamar a eso la iglesia de Jesucristo. Es absolutamente vergonzoso. Lo triste es que muchos de los que han nacido de nuevo son tan ingenuos que van a esas iglesias y piensan que eso es la iglesia de Jesucristo. ¿Acaso han leído la Biblia? La mayoría de los cristianos no la leen, por eso no saben nada. Leen sobre el tabernáculo y ni siquiera notan detalles simples.
como que el incienso fue hecho exactamente como el Señor le ordenó a Moisés, o que las cortinas fueron hechas exactamente como el Señor le ordenó a Moisés. Podrías decir, ¿qué importa cómo se hicieron las cortinas? Bueno, sí importa. Si Dios ha dicho algo, es algo muy serio. La cuestión no es qué tan importante sea. La cuestión es quién lo dijo. Ya sea algo pequeño como partir el pan de la manera en que el Señor nos enseñó a hacerlo, o que las mujeres se cubran la cabeza como el Señor nos enseñó, o la manera en que debemos reunirnos, o cómo no debemos adoptar títulos como rabino, padre, pastor y todas esas cosas. Algunos dicen, eso no es importante. No, así es exactamente como se construye Babilonia, mirando los mandamientos del Señor y diciendo que no importan, para seguir las ideas de los hombres, del hombre por el hombre y para el hombre es Babilonia, de Dios por Dios y para Dios es Jerusalén. Estoy tratando de encontrar el versículo donde dice que el Señor equipó a Bezalel y a Aholiab con el poder del Espíritu Santo. Se encuentra entre estos capítulos que hemos leído, donde Él dice, yo los he equipado para hacer la obra del tabernáculo. Y finalmente, ¿de dónde proviene todo? Vimos que es de Dios, por Dios. ¿Y cuál es el último? De, por y para. Así que vayamos a Éxodo capítulo 40, versículo 34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Para Dios. De Dios, todo fue planeado por Dios, por su poder y para su gloria. Esa es una representación de la iglesia. Y creo que es el único tipo de iglesia que deberíamos estar edificando. Que sea de Dios significa que espero en el Señor y le digo, Señor, muéstrame en tu palabra cuál es el diseño para la iglesia. ¿Cómo quieres que edifiquemos una iglesia local en nuestra ciudad? Yo quiero hacerlo siguiendo exactamente las instrucciones que se nos dan, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14. Permítanme mostrarles ese pasaje por un momento. En 1 Corintios capítulo 14 hay instrucciones sobre cuál debe ser el resultado cuando se reúnen como hermanos. Allí se dan detalles. Por ejemplo, en el verso 34, las mujeres guarden silencio en las iglesias, pero hoy en día hay mujeres que son pastoras. ¿Y qué piensan ellas de este versículo en 1 Corintios capítulo 14, verso 34? Las mujeres guarden silencio en las iglesias. Esa es una idea antigua del primer siglo, de cuando las mujeres no tenían educación. Ya veo. Bueno, entonces deshazte de la Biblia. Ese es un libro del primer siglo. ¿Para qué la tienes? Ese es el problema con muchos cristianos hoy. Piensan que es una idea anticuada y que ahora somos modernos, que tanto hombres como mujeres somos educados y por eso podemos ignorar lo que Dios dice. Aquí dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias. ¿Deberíamos convertirlas en pastoras? ¿Saben que la autoridad de la iglesia de Inglaterra es el arzobispo de Canterbury? Pues resulta que este año, por primera vez en la historia de la iglesia, el arzobispo es una mujer. Es muy interesante. Me causó gracia ver a esta mujer sosteniendo la cruz y presentándose como el arzobispo de la iglesia de Inglaterra. Ahora, las mujeres son los líderes actuales de la iglesia. Las pastoras, las obispas y la arzobispa de Canterbury. ¡Wow! No les importa en lo más mínimo lo que Dios dice. Todo proviene del hombre, para el hombre y es para el hombre. Y aún así lo llaman la iglesia de Jesucristo. Deberían estar avergonzados. Lo más triste es que hay multitudes de creyentes que siguen todo esto ciegamente y no leen las escrituras. ¿Para qué nos ha dado Dios una Biblia? Porque la gente dice que la Biblia es la palabra de Dios y no la leen ni la siguen. Esto es precisamente lo que hemos buscado hacer en nuestras iglesias. Cuando CFC comenzó hace 51 años, decidimos que nos guiaríamos exactamente por la palabra de Dios. Le dijimos a la gente, si encuentran algo en el Nuevo Testamento que no estemos siguiendo, por favor, díganos y lo haremos.
Y si hay algo que el Nuevo Testamento prohíbe, lo prohibimos en nuestra iglesia. No nos importa lo que la gente piense o si se ofende y se van. Son libres de irse. No nos interesan los números. Nos interesa que la presencia del fuego de Dios esté presente. El fuego de Dios no se manifestará si no obedecemos. ¿Qué leímos en Éxodo 40? Tal como el Señor había ordenado a Moisés una y otra vez. Luego leemos, así terminó Moisés la obra. E inmediatamente el fuego descendió sobre el tabernáculo. Hoy será igual. Si lees las Escrituras y haces lo que el Señor Jesús ha ordenado. Y eso no solo aplica a los días de Moisés. Si alguien edifica una iglesia tal como el Señor ha ordenado, el fuego de Dios estará allí incluso hoy, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Así que esto representa el oro, la plata y las piedras preciosas, lo contrario de la madera, heno y paja. Ya vimos cómo se construyó Babel y cómo se construyó el tabernáculo. Entonces, ¿qué significa en términos prácticos de Dios, por Dios y para Dios? De Dios significa que debemos confirmar si Dios ha ordenado esto y que no sea solo una idea brillante que surgió en la mente del hombre. Incluso Jesús, cuando estuvo en la tierra, como vimos ayer en nuestro primer estudio, él vivió con sencillez, se negó a ser rey y se negó a aceptar títulos. Y cuando veo la cantidad de seres humanos que se hacen llamar líderes cristianos tomando títulos, queriendo ser llamados reverendo, reverendo doctor y todo tipo de reverendos, parece no tener fin. Mientras tanto, Jesús simplemente se negó a aceptar cualquier título. Observen al apóstol Juan. Él vivió más tiempo en Apocalipsis capítulo 1. ¿Cómo se llama a sí mismo? Escuchen bien. Esto está en el último libro de tu Biblia. Fue escrito por el apóstol Juan. Él era el único de los 12 apóstoles que seguía vivo en ese momento. Los demás ya habían fallecido. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, su hermano. ¿Alguna vez has escuchado a un líder cristiano hablar de esa manera? ¿Acaso esa persona que se hace llamar reverendo te ha dicho alguna vez que es tu hermano? Y sin embargo, hay cristianos necios que siguen a todos estos tipos de reverendo que existen. Juan se presentó como nuestro hermano y compañero en la tribulación. Y Dios dice, ese es el tipo de hombre que busco. Alguien que sea un apóstol, pero también un hermano. Que no se eleve por encima de nadie en ningún sentido. Ese es el plan de Dios. Así es como proviene de Dios. ¿Es eso lo que quieres? ¿O prefieres seguir el sistema del mundo? Así que así era Juan. Y Dios nos ha dado un diseño detallado sobre cómo edificar la iglesia. Lo lees en 1 Corintios capítulo 14. Y ahí hay muchos pasajes que hablan de eso. Permítanme mostrarles un ejemplo de cómo edificar la iglesia. Dice en Efesios capítulo 4, versos 10 al 12. Dice que tras ascender al cielo, le dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que esta es una iglesia verdadera, donde hay líderes. Los apóstoles son los que plantan iglesias, las guían y las dirigen como padres espirituales. Pablo les dijo a los corintios, podrán tener innumerables maestros, pero yo soy su padre. Eso es lo que es un apóstol. Luego están los profetas, quienes comunican la palabra de Dios de manera profética. Luego están los evangelistas que llevan a las personas a Cristo, los pastores que cuidan el rebaño y las ovejas, y los maestros que enseñan la palabra de Dios. Dice en los versículos 12 y 13, a fin de capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora el versículo 14 nos explica qué pasa si no seguimos el diseño que se nos da en los versículos 10, 11 y 12. Entonces seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error.
Todo esto lo mencionó en contraste con la edificación de una iglesia con apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Si ignoras todo eso y dices que eso no es importante, entonces serás sacudido por las olas, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Yo no quiero ser parte de lo que describe el versículo 14. Prefiero vivir según los versículos 11, 12 y 13 para edificar la iglesia de Jesucristo. Y si sigues esos versículos, verás lo que dice en el verso 16. Todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Este es el plan de Dios, lo que proviene de Dios. Y para edificar esa iglesia en el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo, porque no solo debía hacerse según el plan de Dios, sino también por el poder de Dios. Muchos cristianos dicen que al recibir el Espíritu Santo y nacer de nuevo ya es suficiente y que no necesitan el bautismo en el Espíritu, porque Romanos 8, verso 9 dice que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, ni siquiera le pertenece a Él. ¿Qué pasa cuando una persona recibe a Cristo? ¿Sabías que es el Espíritu Santo quien entra en ti? No es Jesús. Jesús está en el cielo, en su cuerpo. Entonces, cuando dice, Señor Jesús, entra en mi corazón, realmente quien entra a habitar en ti, ¿es la primera persona de la Trinidad, el Padre? ¿La segunda persona, Jesús? ¿O la tercera, el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo. Como dice la última parte de Romanos 8, verso 9. Si no tienes el Espíritu de Cristo, ni siquiera le perteneces, ni siquiera has nacido de nuevo. Cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo entra en ti, absolutamente correcto. Y el Espíritu de Cristo trae a Jesús cuando dice, Señor Jesús, entra en mi corazón. Ahora Jesús está en el cielo, Él vendrá en el futuro. Pero cuando el Espíritu Santo entra, Él dice, he enviado el Espíritu Santo, y Él es mi representante en la tierra. Cuando le pides a Jesús que entre en tu corazón, es el Espíritu Santo quien entra. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los primeros apóstoles? Muchas personas no saben la respuesta, pero déjame decirte que no fue el día de Pentecostés, sino el día de la resurrección. En Juan capítulo 20 leemos sobre la resurrección. Y María Magdalena estaba en la tumba y vio a Jesús resucitado. En Juan capítulo 20, verso 17, Jesús le dijo, suéltame. Y María Magdalena fue la primera persona que vio al Señor resucitado. ¿No es eso maravilloso? Ver al Señor Jesucristo resucitado en el comienzo de una nueva creación. ¡Qué honor tan tremendo! Si el Señor me hubiera preguntado, ¿quién crees que debería ser la primera persona en ver el comienzo de esta nueva creación? Yo diría, Señor, creo que debería ser María, la madre de Jesús, por todo lo que sufrió. Ella debería ser la que vea a Jesús resucitado primero, pero Dios dijo no. O tal vez Pedro, el líder de los apóstoles, pero no. Juan, que es un hermano maravilloso, tampoco. Entonces, ¿quién? Quiero elegir a una pecadora inmunda que vivió en pecado sexual, pero que se convirtió. María Magdalena. Les digo, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Para ser la primera persona en ver al Señor resucitado, una pecadora inmunda que fue convertida, de quien fueron expulsados 7 demonios, María Magdalena, ¿es a ella a quien eliges? Sí, para que el mundo sepa que Jesús no vino a llamar a los justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Que todo aquel que ha vivido en pecado, sumergido en el pecado, se sienta alentado al saber eso. Él no vino a llamar a los justos, Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él no vino solo a llamar a los pecadores, Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. María Magdalena es el ejemplo clásico de alguien que cayó profundamente en el pecado, se arrepintió y vio al Señor resucitado. Y ese día después de eso, Jesús se presentó ante sus discípulos. Dicen en el verso 19 que después de eso Jesús se presentó ante sus discípulos, les mostró sus manos y sus pies. Y luego escuchen esto, verso 21.
La paz sea con ustedes. Cada vez que Jesús se reunía con los discípulos, siempre les deseaba la paz. Quiero decirles, hermanos, que la paz es uno de los regalos más grandes que Dios nos da. Paz en el corazón y paz entre nosotros. Cada vez que Jesús va a sus discípulos, decía, la paz sea con ustedes. Para mí, esa es la característica de una iglesia donde Cristo habita. Hay paz. Una iglesia llena de conflictos y peleas es un lugar del que preferiría estar a millones de kilómetros de distancia. Exactamente a esa distancia. Yo quiero estar en una iglesia donde Jesús se haga presente y diga, la paz sea con ustedes. Paz entre el hombre y Dios y paz entre todos los demás. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros y hay paz. No quiero estar en una iglesia donde haya contiendas. En el verso 19 y en el verso 21. ¿Cuántas veces lo dirá el Señor? Cada vez que Él venga lo dirá, la paz sea con ustedes. Incluso más adelante, al final en el verso 26. Esta era su declaración estándar cada vez que Él aparecía. En unos pocos versículos se menciona 3 veces la misma expresión. La paz sea con ustedes. Versículo 19, 21 y 26. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por eso, si Él viene hoy a tu iglesia, lo que irá es, la paz sea con ustedes. Esto implica que debe haber paz entre ustedes y Dios, es decir, que todo pecado sea confesado. Y también debe haber paz entre ustedes y sus hermanos creyentes. De lo contrario, esa no es la iglesia que Jesús desea edificar. De una congregación llena de divisiones y peleas, yo quisiera estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Luego, en el verso 22, Jesús le dijo a sus 11 discípulos, reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. ¿Recuerdan cuando Dios sopló sobre Adán y éste se convirtió en un ser viviente? Aquella fue la primera creación. Ahora esta nueva creación comienza de la misma manera. Él sopla sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Ahora, mi pregunta es, ¿recibieron ellos el Espíritu Santo en ese momento o no? ¿Se convirtió Adán en un ser viviente cuando Dios sopló sobre él? ¿Sucedió lo mismo cuando Jesús sopló sobre sus discípulos? Sí. ¿Recibieron el Espíritu Santo aquel día de la resurrección? Sí. Vayamos a Hechos, capítulo 1, versículo 5. Después de recibir el Espíritu Santo, el Señor les dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Alguien inteligente podría haber dicho, Señor, recibimos el Espíritu Santo hace 40 días. ¿Recuerdas que soplaste sobre nosotros? Él respondería, sí, recibieron el Espíritu Santo. Han nacido de nuevo, pero ahora necesitan ser bautizados en el Espíritu Santo. Por eso esperaron en Jerusalén. Dice en el verso 8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Este es el debate que se da especialmente entre hermanos de asamblea, bautistas y otros, que se preguntan si ya recibimos el Espíritu Santo, ¿para qué necesitamos el bautismo en el Espíritu? Ellos podrían haber argumentado eso mismo, Señor, ¿por qué nos pides esto ahora si ya lo recibimos hace 40 días? Pero tienes que ser sumergido. Bautismo significa ser sumergido en el Espíritu Santo. Entonces recibirás poder. La tragedia hoy con muchos cristianos es que recibieron al Espíritu Santo, pero no están sumergidos en el Espíritu Santo. Se han quedado en Juan capítulo 20, verso 22, y no han llegado a Hechos capítulo 1, verso 8, ni a Hechos capítulo 2, verso 1, donde fueron llenos del Espíritu Santo. Es muy probable que haya muchas personas sentadas aquí mismo que sin duda han nacido de nuevo, y el Espíritu Santo habita en ustedes. Pero el Señor les dice, esperen a que el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces recibirán poder y serán mis testigos. Les aseguro que esto fue lo que cambió mi vida. Yo estuve en la asamblea de los hermanos. Ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Y vi la falta de poder y la muerte espiritual. Sin duda, eran personas que habían nacido de nuevo. Habían pasado por la experiencia de Juan 20, verso 22, al igual que yo, pero no tenían poder. ¿Cómo estaban estas personas después de Juan 20, verso 22? Vemos que reciben el Espíritu Santo. Pero dice en el verso 26 que 8 días después todavía estaban tras puertas cerradas. Todavía estaban encerrados dentro, con miedo, sin ningún deseo de testificar a otras personas.
Podríamos decirles, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo. Sí, ya lo sabemos, pero tenemos miedo. Esa es exactamente la situación de muchos creyentes hoy en día. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, abrieron las puertas de par en par. Recorrieron el mundo entero predicando el Evangelio y fundando iglesias. Esa es la diferencia entre recibir al Espíritu Santo y ser lleno de Él. Es la diferencia entre tener un vaso de agua y tener ríos de agua viva fluyendo a través de ti. Yo puedo levantar la copa de la salvación y decir, Señor, permíteme nacer de nuevo. La copa se llena, pero el Señor me dice, tengo que llevarte más allá, hasta que ríos de agua viva fluyan a través de ti. Todo debe ser de Dios, por Dios, a través del poder del Espíritu Santo y finalmente para Dios. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. No debemos hacer nada para nuestro propio crédito ni honor, sino que debemos desviar todo ese reconocimiento hacia el Señor. Vayamos a Lucas capítulo 4. Hay un pasaje muy interesante aquí, de Dios y por Dios. Así es como vivió Jesús. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. Las palabras al ponerse el sol nos da a entender que era bastante tarde. Ya estaba oscureciendo. Ante tanta gente buscando sanidad, lo más práctico habría sido una sanación masiva. Jesús pudo haber dicho, todos los que estén enfermos, levanten la mano y oraré por ustedes. Pudo haber terminado con una oración de 2 minutos, pero no lo hizo. El versículo 40 dice, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Uno pensaría, Señor, eso va a tomar una eternidad. Para cuando termines de orar por estas 500 personas, ¿a qué hora vas a terminar? Pero no. Él decidió poner sus manos sobre cada uno. Estas son las cosas de las que uno se da cuenta cuando medita en la Escritura. Algunos de ustedes se están dando cuenta por primera vez de que este servicio terminó tarde. ¿Por qué no lo vieron antes? Porque solo lo leyeron, no lo meditaron. ¿Qué pasa si Jesús ora por 500 personas una por una? Cuando terminó, llegarán a la misma conclusión que yo, probablemente a las 11 de la noche. Pero si no meditas, simplemente pasas de un versículo al siguiente. Les estoy enseñando cómo leer la Biblia. De ahora en adelante mediten. No importa si pasan 5 minutos en un solo versículo. Obtendrán algo. De lo contrario, si solo leen por encima, no obtendrán nada, aunque lean 5 capítulos. Sigamos meditando. En el versículo 42 dice que cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario a orar. Señor, te acostaste después de medianoche, pero aún así Él se levanta temprano por la mañana. No importa a qué hora me vaya a dormir. Tengo que levantarme temprano en la mañana. Te acuestas a las 2 de la mañana, no importa. Tienes que levantarte temprano para buscar la voluntad de Dios para tu día. ¿Dónde están los cristianos que viven de esa manera? La mayoría dice, anoche me dormí tarde. Hoy tengo que dormir hasta las 8. Ajá, y así esperan hacer cosas de Dios, por Dios y para Dios. Jamás, ni en 1.000.000 de años. Jesús se levantó temprano sin importar a qué hora fue a dormir el día anterior. Él tenía trabajo que hacer y quería encontrar la voluntad de Dios. Por eso se fue a un lugar a solas y oró diciendo, Padre, parece que aquí hay un gran avivamiento. Es una gran oportunidad para quedarme y continuar con Él. Muchas personas fueron sanadas ayer y este es el comienzo de una obra nueva en este lugar. ¿Debería quedarme? Pero el Padre responde, no. Mis caminos no son los caminos del hombre. Vete. ¿Irme de este lugar, Padre, donde hay un avivamiento? Sí, vete. Pero la mente humana no razona de esa forma. La mente humana piensa, hay un avivamiento. Jesús debe quedarse aquí. Por eso leemos en el verso 42, las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Señor, hay un avivamiento aquí. Mira los cientos de personas que fueron sanadas ayer. No te vayas ahora. Este es el momento de edificar algo. Pero el Señor dice, no, mi Padre me ha dicho que me vaya. Si Él no se hubiera levantado temprano a las 5 para orar y hubiera dicho, tengo mucho sueño, dormiré hasta las 8 de la mañana, se habría perdido la voluntad del Padre.
Habría escuchado todas esas opiniones de los hombres que decían, hay un avivamiento, quédate. Y así es exactamente como tantos creyentes pierden la voluntad de Dios. No buscan hacer la voluntad de Dios. No proviene de Dios. Proviene de mentes humanas que piensan que esta es la manera de hacer la obra de Dios. Así es como se lleva a cabo el 99% de la obra cristiana en el mundo hoy en día. Y no se logra nada. Todo debe venir de Dios. Se debe esperar por Él. Y finalmente, al terminar la obra, todo es para la gloria de Dios. No necesito profundizar más en eso. Permítame concluir con Juan capítulo 17. ¿Cómo terminó Jesús su ministerio? Esto es después de la última cena. La oración final de Jesús. ¿Qué dice Juan capítulo 17 versículo 4? Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo glorificó Jesús a Dios en la tierra? La respuesta está en el verso 4. Terminó la obra que se le encomendó. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo he de glorificar yo a Dios en mi vida terrenal? Terminando la obra que Dios me ha dado para hacer. ¿Y cuál es esa obra? Eso fue determinado antes de que yo naciera, tal como dice en el Salmo 139. Aprendamos la verdad comparando escritura con escritura. Salmo 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Tú empezaste a obrar en mí antes de que yo naciera, y por eso te doy gracias. Luego, en el verso 16 dice que mientras estaba en el vientre de mi madre, siendo aún una sustancia, es decir, cuando mi cuerpo aún no se había formado, y era solo un embrión que ni siquiera parecía un ser humano, tus ojos desde el cielo me vieron. Y mientras estaba allí, en tu libro, es decir, en la mente de Dios, todos los días que estaban destinados para mí me fueron dados. Antes de que empezara mi primer día en la tierra, cuando aún estaba en el vientre de mi madre, ya estaban escritos. Cuán preciosos son tus pensamientos, oh Señor. Este es un versículo muy especial para mí. Pensar que mientras yo, Zach Punen, estaba en el vientre de mi madre hace 87 años, mi Padre Celestial, quien aún no era mi padre, pero lo sería algún día, me vio allí y dijo, tengo un plan para este pequeño embrión. Como dice la última parte del versículo 16, todos mis días me fueron dados. Mi madre no sabía que yo viviría hasta los 86 años. No sé cuánto tiempo más voy a vivir, pero mi madre no tenía ni idea de ello. Y cuando nací, yo tampoco tenía idea, pero mi Padre Celestial lo tenía escrito en su mente. Él vivirá hasta tal día. Y yo no sé cuándo es eso en la mente de Dios, pero quiero llegar a ese día. No deseo vivir ni un solo minuto más allá de ese punto, porque arruinaría la obra de Dios si vivo más tiempo del que Él quiere, y también si vivo menos de lo que Él ha dispuesto. Todos los días de mi vida fueron escritos antes de que existiera siquiera uno de ellos. Antes de mi primer día en la tierra, mi vida entera ya estaba planeada. Por eso digo, Padre, eso es maravilloso. Es lo único por lo que quiero vivir. Ese plan que diseñaste cuando aún estaba en el vientre de mi madre. Mi deseo es que al llegar al final de mis días pueda decir lo mismo que dijo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Yo glorifico a Dios al completar la obra que Él me encomendó. Cuando el Señor me llamó a dejar la Marina el 6 de mayo de 1964, me habló claramente y me dijo, renuncia a tu trabajo. Si yo no hubiera escuchado, hoy no podría decir que he terminado la obra que Él me encomendó. En aquel entonces yo destacaba en mi clase y ascendía rápidamente en la Marina, pero el Señor me dijo, déjalo. Qué desastre habría sido mi vida si me hubiera convertido en almirante en la Marina y hubiera perdido la voluntad de Dios.
Estoy tan agradecido de haberlo dejado todo y de haberme vuelto pobre para poder hacer la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para tu vida, mi hermano. Puede que no sea un ministerio cristiano a tiempo completo como en mi caso. Muy pocas personas reciben este llamado, pero tu obra es igualmente importante en un empleo secular, tan importante como el mío. Eres simplemente otra parte del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, si yo fuera la lengua, ¿acaso es la lengua la única parte del cuerpo? Yo hablo y hablo, pero ¿qué hay de las manos, los ojos o los oídos? Hay muchas funciones y cada uno de ustedes tiene una en el cuerpo de Cristo. ¿Qué parte de tu cuerpo no te haría falta? Yo no quisiera perder mis uñas, pues son muy útiles cuando siento picazón. En ese momento mis ojos y mis oídos no pueden ayudarme. Así de importante es cada parte del cuerpo de Cristo. Cada parte del cuerpo es importante y tú, mi hermano, eres importante en el cuerpo de Cristo. Asegúrate de buscarlo para conocer cuál es su voluntad de Dios y buscarlo para recibir el poder del Espíritu Santo cada día por Dios. Y cuando hayas hecho algo, asegúrate de darle la gloria a Él para Dios. Entonces tu obra será eterna. De Dios, por Dios y para Dios. Tu obra será oro, plata y piedras preciosas, que al pasar por el fuego en el día final permanecerán y no se quemarán. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a que estas enseñanzas no queden solo como teorías en nuestra mente, sino que se pongan en práctica en nuestra vida diaria a partir de hoy, porque hemos escuchado la verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra sesión anterior, reflexionamos sobre la diferencia que menciona Primera de Corintios capítulo 3 entre edificar con oro, plata y piedras preciosas, en contraste con la madera, heno y la paja, y cómo el fuego lo probará todo. Permíteme repetir que la Torre de Babel es una representación de lo que el hombre puede hacer con sus propias fuerzas y para su propia gloria. Mientras que el tabernáculo del Antiguo Testamento representa lo que se hizo exactamente y hasta el más mínimo detalle según el plan de Dios. Es una representación de cómo debe ser la iglesia, incluso en lo más pequeño. Al leer Éxodo del capítulo 25 al 40, se nota el detalle minucioso que Dios dio para el tabernáculo. No se dejó nada al criterio de Moisés, ni el tamaño de las columnas, ni las vigas, ni el color de las cortinas. Todo fue determinado por Dios, provino de Dios. No les mostré este versículo antes porque no encontraba la referencia en el momento, pero es importante verlo. En Éxodo capítulo 31 se muestra que la obra se hizo por el poder de Dios. El Señor dice en Éxodo capítulo 31, verso 2, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, para edificar. Así como en aquel entonces, Dios llama hoy a personas específicas para edificar su iglesia. Él dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. Así fue como se edificó. Este es uno de los primeros ejemplos en el Antiguo Testamento donde Dios afirma haber llenado a un hombre con su espíritu. ¿Y para qué? Para edificar el tabernáculo. Versículo 3, y lo he llenado en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento. En aquellos días, el propósito era edificar un tabernáculo físico. Hoy, Él nos llena con el Espíritu Santo para edificar el edificio espiritual que es la iglesia. También vimos al final cómo todo se edificó para la gloria de Dios. Así que la obra que hacemos hoy también debe ser en primer lugar de acuerdo al plan de Dios, hasta el más mínimo detalle. Creo que Dios ha planeado mi vida al detalle. Creo que cada día al despertar deberíamos decir, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? No hay un solo día en mi vida que no esté planeado por Dios. No hay un solo día en tu vida que no esté planeado por Dios. Muchos días los desperdiciamos. No puedes hacer nada respecto a los días que se han perdido. Pero ahora sabemos que Dios planeó cada uno de nuestros días como dice el Salmo 139. Todos estaban contados desde que estábamos en el vientre de nuestra madre.
Dios hizo un plan para tu vida desde el día en que naciste hasta el día en que Él te llame a su presencia. Yo creo eso. Sé que muchos de esos años en mi vida fueron desperdiciados cuando estaba apartado y no buscaba a Dios fervientemente, pero me consuela el hecho de que Dios tenía un plan para la vida de Pablo desde que estaba en el vientre de su madre. Y aún así, cuando Pablo salió del vientre de su madre, no solo desperdició 30 años, sino que luchó contra los cristianos. A pesar de eso, ¿sabes qué dijo Pablo al final de sus días? He terminado la carrera. Lee ese versículo en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Te animará tremendamente. He terminado la carrera. Al igual que Jesús, quien dijo, he terminado la obra que me diste que hiciera. ¿No es asombroso? Tal vez te preguntes, Señor, ¿cómo es posible esto? Este hombre desperdició 30 años de su vida matando y persiguiendo cristianos. Murió a los 67 años y la mitad de su vida fue anticristiana, no solo desperdiciada. Y aún así, él dice al final de su vida, he terminado la carrera. Esto es un aliento tremendo para quienes sienten que han perdido muchos años de su vida. Ya no vivas decepcionado. Incluso si desperdiciaste la mitad de tu vida viviendo para el diablo, Dios puede restaurarlo. Te diré por qué. Porque Dios conoce el futuro. Él vio el futuro en la vida de Pablo. Vio que era un hombre sincero, aunque estuviera sinceramente equivocado. Y Dios tuvo eso en cuenta. Dios tomó en cuenta el hecho de que este hombre desperdiciara 30 años de su vida viviendo para el diablo o para sí mismo. Él tomó eso en cuenta y le permitió terminar la carrera. A veces les digo a los jóvenes que yo también, después de haber aceptado al Señor, pasé muchos años sin seguirlo seriamente. No diría que estaba totalmente apartado, pero no era serio ni íntegro al respecto. ¿Y qué hay de todos esos años perdidos? Sinceramente, hoy siento un gran arrepentimiento por ellos. Siempre le digo a los jóvenes que ahora voy a correr mucho más rápido de lo que jamás lo hice en mi vida. Y creo que le ganaré a alguno de ustedes, jóvenes, en esta carrera, debido a que estoy tan triste por los años que desperdicié. Y ustedes no están tan tristes, así que no van a correr tan rápido como yo. Así que Pablo lamentaba tanto los años que desperdició. Él decidió correr a toda velocidad. Así es como terminó la carrera. ¿Te arrepentiste de la forma en que viviste ciertos años? Ánimo, corre. Todavía puedes terminar la carrera y completarla si te lo tomas en serio a partir de hoy. Bien, eso es para completar lo que mencioné en la última sesión.